Bien, en este video vamos a describir las transparencias relacionadas al bloque de comportamiento viscoelástico. En particular las primeras transparencias que son más bien cualitativas, descriptivas del proceso. La parte analítica ya la hemos visto en los videos en pizarra, pero podríamos ir rápidamente a través de ese material para que puedan aclarar dudas que puedan surgir del contenido de este. Bueno, los polímeros se clasifican según su grado de estructural, pueden ser amorfos, semicristalinos o cristalinos. Por lo general son una combinación semicristalina, es decir, tiene una componente cristalina y una componente amorfa, lo cual tiende a determinar parte de sus propiedades mecánicas, en particular su densidad. Eh, los materiales o el polímero amorfo es producto de un enfriamiento muy rápido a partir del estado líquido, o cuando las cadenas poliméricas poseen grupos laterales grandes que dificultan el empaquetamiento o compactación. En el otro lugar, la estructura cristalina ocurre cuando el enfriamiento es lento y hay suficiente tiempo para que el empaquetamiento pueda realizarse de manera efectiva, eficiente. Y esto ocurre sobre todo cuando los monómeros, ¿cierto? Las unidades de cadenas, ¿cierto? Son simples, como el caso del polietileno, el C2H4. Aquí se observan en estas micrografías que la estructura cristalina corresponden a esos círculos o que en la práctica son cortes de esferas y se les llaman esferulitas, ¿cierto? Porque representan el empecatamiento cristalino que puede tener el polímero formando una especie de esfera, ¿cierto? Una especie de madeja, eh, algo parecido a un pompón de lana, por así decir, y las zonas negras o oscuras corresponden a la zona amorfa. La zona amorfa no refleja la luz, por lo tanto se ve un color oscuro, mientras la zona cristalina sí refleja y se genera un efecto de coloración tipo tornasol. En el lado izquierdo vemos un polímero de poliestireno, mientras que en el lado derecho vemos una poliamida. Así que la estructura es bastante similar en apariencia. No nos dice mucho sobre el tipo de polímero o composición química, pero sí la formación de una región amorfa y una región cristalina en la forma de estas firulitas o esferas de cadenas compactas. La transición vítrea es un parámetro importante en los polímeros. Se habla de temperatura de transición vítrea T sub G. La G viene del inglés de la palabra glass, de Glass Transition Temperature. Es la temperatura a la cual el polímero deja de comportarse como un vidrio y adquiere propiedades viscoelásticas, ¿cierto? Si estamos sobre esa temperatura, el material es más viscoelástico que elástico o cristalino. Entonces, cuando TG es mayor a la temperatura ambiente, o sea, cuando el TG de un polímero es mayor a temperatura ambiente podemos decir que el polímero es más bien poco dúctil y frágil, tendría un comportamiento parecido a la de un vidrio. Por otro lado, cuando estamos a una temperatura ambiente que corresponde a TG, el comportamiento es viscoelástico y si la temperatura TG es menor a la del ambiente, el comportamiento más bien sería de tipo elastomérico. Elastomérico entendiendo a los elastómeros como estructuras donde el comportamiento es más bien viscoso. Así que tenemos a temperaturas ambientes menores que TG, ¿cierto? El comportamiento sería más bien cristalino, como un vidrio, ¿cierto? Frágil, poco dúctil. A TG es el comportamiento de los polímeros que conocemos, con un gran grado de ductilidad, pero resistente también. Y en el caso de temperatura ambiente mayor a TG, podríamos decir que ese es el caso de los elastómeros, ¿no? Que ya vimos en bloques anteriores. Así que la goma natural o gomas sintéticas tendrían un TG que es menor a la temperatura ambiente. Pensemos un TG en el orden de 5 grados, 10 grados y una temperatura ambiente de 20, por ejemplo. El material se comportaría como si estuviera en un comportamiento, por así decir,
semilíquido, ¿cierto? Porque su TG es menor que el ambiente. El ambiente es mucha temperatura para ese polímero. Así que hay mucha movilidad de sus cadenas que están pocamente entrelazadas. Ahora, cuando ya la goma natural se vulcaniza, ¿cierto? Se rigidiza por la acción de algún puente molecular, ¿cierto? Ahí podríamos pensar que su TG sube hacia la temperatura ambiente, y el caso de los neumáticos, ¿cierto? Que a temperatura ambiente son bastante resistentes, pero a veces tienen problemas cuando el pavimento puede estar a temperaturas cercanas a sobre 30, 35 hasta 40 grados. Vemos que hay un tema de ablandamiento, comportamiento más elastomérico del neumático. Por último, cuando TG es mucho mayor a temperatura ambiente, podríamos pensar que el polímero está enfriado, entre comillas, ¿cierto? Y por lo tanto se comporta de manera mucho más rígida, menos deformable, y ese es el caso de las resinas epóxicas, ¿cierto? Ahora vemos la gráfica del módulo elástico, ¿cierto? En función de la temperatura normalizada con respecto a la temperatura de transición vítrea T sub G. Por lo tanto, toma valores entre 0 y 1 y mayores, ¿cierto? Y podemos ver que entre valores de 0 y 1 para T partido por TG, es decir, para temperaturas menores a TG, temperaturas ambientes menores a TG, como dijimos, el material se comporta de manera vítrea o frágil o con poca ductilidad, como si fuera lineal elástica puramente, como si fuera casi un material cristalino. Y para valores cercanos a 1, ¿cierto? En torno a 1, ahí se produce la transición vítrea, en donde el material más bien se comporta de forma viscoelástica, con una componente elástica, una componente viscosa. Y para valores de T partido por TG mayores a 1, es decir, que la temperatura ambiente a la cual está el polímero supera la TG, el material empieza a estar más blando, con mayor activación térmica, por lo tanto se comporta de una manera más elastomérica, como dijimos, y ya para valores muy altos de T partido por TG, el comportamiento sería casi viscoso, casi de un líquido. Podemos pensar de que, o viendo esta tabla, el poliestireno tiene un TG de 373 Kelvin, y para ese valor tendría un módulo de 6,2 gigapascales. El poliisobutadieno tendría un TG de 203 Kelvin, eso es menor a la temperatura ambiente, por lo tanto más bien el comportamiento sería un comportamiento viscoso elastomérico, ¿cierto? Con un módulo de 6 gigapascales, y la resina epóxica que tiene 400 Kelvin de TG. En ese caso tendríamos un comportamiento menor a 1, ¿cierto? O sea, dentro de un comportamiento vítreo lineal, con un módulo elástico de 7,9. No podemos ver que hay una correlación entre E y la temperatura TG, ¿cierto? Pero sí, ese sería el comportamiento que tendría este mapa de módulo elástico versus T partido por TG. También podemos ver un mapa donde se toma logaritmo de E con respecto al tiempo que se le da al polímero, si es que éste estuviese sometido a alguna carga. Entonces, si esa carga se aplica a tiempos cortos, ¿cierto? El comportamiento más bien es un comportamiento vítreo. Si se le da suficiente tiempo, el comportamiento es viscoelástico, y si se le da mucho tiempo, el comportamiento es elastomérico o viscoso. De cierta forma, lo que nos quiere decir que hay una relación entre tiempo y temperatura, pues la temperatura, en el caso de un polímero, tiene que ver con la agitación térmica de las cadenas poliméricas, lo cual condiciona la movilidad de estas, y al ser más móviles a mayor temperatura, la deformación ocurre más rápido, ¿cierto? Pero si es que la temperatura se reduce, y se reduce por debajo de, o a niveles tales que TG queda bajo T, ¿cierto? Claramente el comportamiento del tiempo se acorta, de manera de que si al polímero no se le da el tiempo suficiente para que puedan las cadenas movilizarse y desenrollarse para producir deformación, este va a comportarse de manera más bien
rígida y no dúctil. Como podemos leer ahí, a medida que T aumenta, el valor de E disminuye. Eh, en la región vítrea, producto de la fuerte expansión térmica, al aumentar la separación entre las cadenas poliméricas, reduciéndose la magnitud de los enlaces Van der Waals. Eso es con temperatura, como vemos. Cuando la temperatura aumenta por sobre Tg, el polímero se comporta como un elastómero, en el sentido de que E aumenta con la temperatura, pero no necesariamente pueden recuperar completamente la deformación, ya que quedan entrecruzadas las cadenas y se comporta como un material viscoso que sabemos que no recupera la deformación una vez que se le haya aplicado una carga. Y el tiempo T de deformación, como se grafica en esta gráfica, afecta el comportamiento del polímero. Entonces, nuevamente, tiempos muy reducidos de deformación, o sea, una deformación muy rápida, va a hacer que el material se comporte de manera vítrea. Una deformación intermedia, más bien a una cierta temperatura, va a hacer que se comporte de manera viscoelástica o polimérica, como esperamos, con un cierto grado de deformación, pero también resistencia. Pero si se le da mucho tiempo, y más encima a altas temperaturas, el comportamiento es elastomérico, alcanzando incluso un comportamiento casi de líquido o viscoso puramente. El comportamiento viscoelástico, ¿cierto? Dentro del comportamiento viscoelástico podemos conllevar entonces esta combinación de un comportamiento lineal elástico, como el que se aprecia en la gráfica, en donde tenemos sigma contra deformación de manera rectilínea, y un comportamiento viscoso abajo, donde para la misma gráfica el comportamiento tiene un rendimiento que no es lineal, por supuesto, es decreciente, pero después puede al final aumentar. También tenemos el comportamiento elástico no lineal, que no tiene por qué seguir un comportamiento lineal, encierra una curva, por lo tanto hay una cierta histéresis o pérdida de energía también, producto de la fricción de los enlaces. Los polímeros poseen un comportamiento en estos rangos dependiendo de la temperatura y la escala de tiempo sobre la cual se aplican las cargas. Bueno, ya mencionamos en las transparencias, en los videos donde se desarrollaron la mayor parte de la materia, vemos que la ley de Newton tiene que ver con el comportamiento newtoniano de los fluidos, en donde el esfuerzo corte tau xi es igual a la viscosidad por la variación que tiene la velocidad del fluido con respecto a las coordenadas cruzadas, ¿cierto? Lo cual se puede traducir en que el tau de corte es igual finalmente a la viscosidad por la deformación angular en el tiempo, o gamma punto. Por lo tanto, la ecuación de Newton corresponde a eso. Se puede hablar de que un esfuerzo es igual a eta por una deformación en el tiempo, y como ya recordamos, la ecuación o la relación constitutiva de Hooke no es más que la deformación angular, en este caso igual al módulo de corte por el esfuerzo de corte. XY es igual al módulo de corte por la deformación angular en XY. La superposición de ambas leyes constitutivas nos daría que el esfuerzo de corte aquí sería la suma de G por gamma más eta por gamma punto. Así que, como mencionamos, los polímeros se pueden modelar de manera lineal, es decir, como un sistema o caja negra que opera con linealidad, es decir, que frente a una señal de entrada, que podría ser una combinación lineal en el tiempo, AT más BT, esto permite que se descomponga en básicamente A por la función en T más B por la función en T. Eso es el supuesto que vamos a usar y hemos usado, ¿cierto?, en los desarrollos, de manera que, si bien los polímeros no son estrictamente lineales, ¿cierto?, esta aproximación puede ser muy útil, ¿cierto?, además que nos va a permitir trabajar en el plano de Laplace también, ¿no? Así que cualquier desviación que pueda haber de estos modelos con la realidad es producto de que nos está rescatando la no linealidad que podría tener el polímero dependiendo de su estructura química. Vemos que cuando a un polímero se le aplica, o a lo mejor a un material en general se le aplica una señal de entrada como un esfuerzo, ¿cierto?, constante en el tiempo, dentro de un cierto periodo de tiempo, ¿cierto? En el caso de un material elástico, este va a responder con una deformación constante en ese tiempo, y en el caso de un material viscoelástico, esa deformación va a tener una componente elástica instantánea cuando se aplica la carga,
un comportamiento decreciente y después al descargar se va a recuperar la componente elástica y va a quedar una cierta deformación remanente viscosa. Si esta entrada sigma 0 se duplica, es decir, el sistema lineal va a responder entonces con una duplicación de la deformación si fuese puramente elástico y también una duplicación de las deformaciones viscoelásticas en caso que así fuese. Así que finalmente, como ya definimos, el módulo de deformación J es la deformación que tiene el polímero frente a una entrada o carga sigma 0 constante. Y vemos que el módulo de relajación, SVR, correspondería a el comportamiento o al esfuerzo con el cual responde el material frente a una deformación constante. Ya dijimos que SVR en el tiempo no es igual al inverso de J sub C, es decir, no hay un principio de correspondencia entre ambos módulos en el plano del tiempo, no hay una inversa de uno con respecto al otro, pero sí podemos ver que ese producto SVR por J sub C estaría acotado entre 0 y 1, ¿cierto? Cumpliéndose que en los extremos, para t igual 0 y t igual a infinito, se podría cumplir que el producto de SVR y JC en el 0 es igual a 1 y el producto de SVR infinito por JC infinito también es 1, existiendo correspondencia en ese intervalo para el plano del tiempo. Bueno, el modelo de Kelvin-Boyle se vio en clase presencial, un sistema en paralelo entre un elástico y un elemento viscoso, al cual si se le aplica un esfuerzo sigma 0, esa carga se distribuye en la rama viscosa y en la rama elástica. Esa es la condición de equilibrio de fuerza, y la condición cinemática es que simplemente la deformación del sistema, epsilon, va a ser tal que es la deformación de la rama elástica igual a la deformación de la rama viscosa. A partir de estas dos ecuaciones se puede formar una ecuación diferencial ordinaria, a la cual se le aplican separación de variables, integración y condición de borde inicial para poder resolver el problema, o mejor dicho, despejar la deformación, en este caso, producto del esfuerzo constante sigma 0. En este caso, la expresión para la deformación es sigma 0 partido por E, por 1, eso sería justamente el comportamiento en t igual 0. Perdón, el comportamiento para t igual infinito en el largo plazo, en el que se desarrolla todo el elemento viscoso, y en t igual 0 simplemente la deformación va a ser 0, según la expresión misma que tiene ella, que es 1 menos exponente de menos e partido por eta. Así que ese sería el caso. Vemos que la deformación es creciente, pero con un rendimiento que la decrece o la lleva a una asíntota. Después viene el caso de qué ocurre cuando sacamos el esfuerzo, ¿cierto? Sigma 0 lo llevamos a 0. Entonces el esfuerzo sigma se distribuye entre el tiempo entre el elemento elástico viscoso y inicialmente en t igual 0 el elemento viscoso es el que toma toda la carga, ¿cierto? Y obviamente la transfiere al elemento elástico. A medida que t aumenta la carga, la carga que toma el elemento viscoso tiende a 0 y la carga que toma el elemento elástico tiende a sigma 0. Al retirar el esfuerzo sigma 0, el proceso se revierte, el elemento viscoso no puede retornar a su deformación inicial por sí mismo, la deformación del sistema no se recupera inmediatamente. El elemento elástico experimenta una fuerza de tracción, mientras que el elemento viscoso está en compresión. O sea, es el elemento elástico el que empieza a comprimir al elemento viscoso y lo lleva a su punto residual de origen, ¿cierto? Así que, nuevamente, considerando esas condiciones, que el esfuerzo sigma 0 ahora es 0 y se reparte siempre en la rama elástica y la rama viscosa, podemos plantear una ecuación diferencial que ocurre a partir del tiempo en que se quita la carga sigma 0 y vemos que esta va a empezar a decrecer hasta 0. Si queremos ocupar este modelo Kelvin-Boyd con deformación constante, nos damos inmediatamente cuenta de que no tiene sentido físico, puesto que el elemento viscoso no se va a poder deformar, de hecho, porque requiere tiempo para hacerlo, no se puede formar súbitamente. Y en caso que lo hiciese, se quedaría detenido y el elástico se estaría en epsilon sub 0 y por lo tanto el sistema no evolucionaría, no habría un transporte, por así decirlo, una transferencia del esfuerzo de una rama a otra. Así que en este caso particular podemos decir que el modelo de Boyd no es de mucha utilidad y a lo sumo podemos decir que SVR, que sería sigma
en el tiempo partido por epsilon 0 sería simplemente eh, el módulo elástico, puesto que el sigma al cual resistiría el sistema sería igual a la deformación epsilon sub 0 por el módulo, simplemente. Así que por ese lado no podemos hacer una verdadera comparación entre S sub R, que es igual a E, y J sub C. Claramente no son iguales, ni tampoco sus inversos, pero es mejor entonces ver el elemento de Maxwell, el cual es un sistema en serie, elástico y viscoso, donde aquí el equilibrio de fuerza nos indica que un esfuerzo sigma cero aplicado se transmite al elemento viscoso y de igual manera al elemento elástico, y que la condición cinemática es tal que la deformación total es la suma del elemento elástico y la viscosa. Con esas dos ecuaciones, ¿cierto? Y sabiendo que sigma cero es constante, podemos plantear una ecuación diferencial, ¿cierto? Aplicar separación de variables, o mejor dicho, integral, simplemente directamente, con condición de borde o condición inicialmente igual 0. Y vemos que el comportamiento entonces en t igual 0 va a ser de una cierta deformación dada por el elástico, ¿cierto? Dependiendo de la magnitud de su módulo, y posteriormente un comportamiento lineal tiene que ver con el desarrollo o el estiramiento del elemento viscoso. Si descargamos, se recupera la deformación inicial elástica, pero se mantiene la posición del elemento viscoso, ya que simplemente se recuperó el elástico y no puede seguir deformando más o llevando a la posición 0 original al elemento viscoso. Podemos obtener entonces, en este caso particular, la expresión para la deformación y el módulo J sub C, obtener su transformada, o sea, llevarlo a una forma fraccional y ver el caso ahora de una deformación constante en donde la deformación la toma el elástico inicialmente y posteriormente empieza a desarrollarse el elemento viscoso, haciendo que el elástico se retraiga, ¿cierto? Manteniendo siempre la separación o deformación del elemento elástico más el viscoso constante igual a h 0. Con esas ecuaciones, ¿cierto? Y acá planteando una ecuación diferencial que se puede separar en partes e integrar, y con la aplicación de la condición de borde, perdón, inicial en t igual 0, vamos a llegar a una expresión para el esfuerzo con el cual responde este sistema, dada la aplicación de un esfuerzo epsilon 0, y esto corresponde simplemente a una amplitud que es el esfuerzo elástico en t igual 0 por un exponente con argumento negativo. O sea, es una relajación de este esfuerzo en el tiempo que va tendiendo a 0. Así que sigma tendría esa expresión, epsilon e por epsilon de menos e partido por eta por t por epsilon 0, y por lo tanto E sub r sería esa magnitud dividido por epsilon 0. Podemos ver también acá en este slide que se puede ver que la convolución entre J y E sub r, ¿cierto? Entre 0 y t nos daría 1. O sea, ahí se estaría cumpliendo de alguna manera esta condición de correspondencia, y de igual manera la convolución entre sub r y j punto también nos daría esa situación. Se puede demostrar eso, ¿cierto? Se puede hacer un pequeño análisis algebraico para demostrar que efectivamente E sub r por jt estarían acotados entre 0 y 1, y que solamente E sub r por j sub c sería igual a 1 si es que fuesen independientes del tiempo, o constantes. Así que finalmente, como ya hemos visto en los videos anteriores, se puede demostrar que E sub r, ¿cierto? Por el parámetro E sub r en el plano de Laplace por el parámetro, correspondería a 1 partido por j sub c en el plano de Laplace por el parámetro, y si la transformada de una función por el parámetro se define como transformada de Carson, al cual le ponemos una tilde encima, podríamos definir que E sub r tilde por j sub c tilde es igual a 1 en el plano de Laplace por el parámetro o plano de Carson. La transformada de Carson entonces es una función tilde igual al parámetro de Laplace por la transformada de Laplace de la función,
La transformada de Laplace sabemos que es esta definición integral de 0 a infinito de la función por exponente de menos s, el parámetro por la variable de integración temporal, tau por d tau. Y las propiedades de Laplace y de Carson se ilustran en las siguientes transparencias, ¿cierto? Viendo que Carson de una constante es la constante, Carson de una función a por t es simplemente a dividido por eso, Carson de exponente menos a partido por t es s partido por s más a, eh, Carson de logaritmo natural sería menos gamma más logaritmo en el plano de s, ¿cierto? Etcétera, podemos ver. Pero notar de que, por ejemplo, Carson de la derivada de una función correspondería a s cuadrado por Laplace de la función, y que en el caso de la integral de una función, Carson sería entonces simplemente Laplace de la función. En el caso de una convolución entre las funciones g y h, ¿cierto? Carson correspondería a S por el producto de la transformada de Laplace de G por la transformada de Laplace de H, ¿cierto? Y así otras demostraciones que pueden ser de interés. Eh, Recalcando nuevamente que en el plano del tiempo, S sub R es distinto a uno partido por J sub C en el tiempo, ¿cierto? Lo podemos ver para el caso del elemento Maxwell. Claramente no se cumple la correspondencia en el tiempo, pero si aplicamos la transformada de Laplace del parámetro, vemos que sí ocurre esa correspondencia en el plano de Carson. Eh, Para el elemento de Voigt no podemos decir nada porque en sí este elemento de Voigt no representa bien el caso de deformación constante. Bueno, con eso llegamos al modelo sólido estándar lineal que ya desarrollamos en clase. Así que no vamos a ir en detalle, simplemente pasar muy rápidamente por estas transparencias. Se ven los casos de esfuerzo constante, donde se obtiene una expresión para E sub R, ¿cierto? Perdón, el caso de deformación constante, en donde se encuentra la expresión para E sub R, se obtiene su transformada de Carson, y también se hace el caso de esfuerzo constante, en donde la desarrolla un poquito más tedioso y se obtiene una expresión para la deformación unitaria, la cual se puede llevar también a J sub C al dividir por sin a 0 y también obtener J sub C en el plano de Carson, y donde se verifica nuevamente la correspondencia. El caso del modelo 4 elementos se presenta también en un video, se describe donde hay 4 elementos, es básicamente un sistema Kelvin-Boyd en serie con un sistema Maxwell, y se observa ahí cómo sería el comportamiento de formación epsilon, y vemos también abajo en este slide cómo actuarían los movimientos cuando se aplica un esfuerzo, ¿cierto? Si aplicamos un primer esfuerzo, ¿cierto? Se estira el elástico. Posteriormente empieza a actuar tanto el elemento viscoso en Maxwell como el elemento viscoso también en Voigt, ¿cierto? Desarrollándose ambos en conjunto con el estiramiento del elemento elástico en Voigt, ¿cierto? Y al descargar, ¿cierto? Ahí claramente son los elásticos los que, elástico de Maxwell el que se recupera, y también el elástico de Voigt empieza a recuperarse paulatinamente con esta asímptota para t igual a infinito. Así que podemos ratificar que J sub C Carson es igual a 1 partido por E sub R de Carson, ¿cierto? Así que hay maneras de poder realizar la la antitransformada de Carson, y esto se logra simplemente evaluando la función de Carson en un parámetro S igual a la constante de Euler, gamma igual a 0,577 dividido en el tiempo. Eso es para comportamientos que sean logarítmicos. Acá está la demostración de esa situación, donde se puede demostrar efectivamente que J en el tiempo corresponde a Carson de J en el tiempo, pero evaluado en el parámetro S igual a gamma partido por T. Recordamos el comportamiento del logaritmo, ¿cierto? Que tiene una parte negativa, una parte positiva, según los valores del argumento interno del logaritmo y su amplitud externa. Finalmente, estos modelos viscoelásticos pueden conllevar
varias funciones, varias entradas o señales discretas, ¿cierto? Como escalón de esfuerzos o de formaciones constantes durante tiempo específico, ¿cierto? Lo cual nos permite describir cualquier función en el tiempo como una sumatoria de escalones, ¿cierto? Sea una función de formación o una función de esfuerzo, y por lo tanto, aplicando la función de escalón y la condición de superposición lineal, podemos ir desarrollando también la respuesta, ¿cierto? Epsilon, ¿no? Como vemos en esta gráfica. Hay una entrada sigma y se obtiene una superposición de respuestas epsilon, ¿cierto? Un caso más evidente es cuando queremos solamente tener un escalón, ¿cierto? Se aplica una carga, se deja actuar por un cierto tiempo y se descarga. Claramente van a haber dos funciones de respuesta, una positiva y una negativa. La positiva actúa a partir de tau 1, la negativa a partir de tau 2. La superposición o suma de ambas nos va a dar la forma de la respuesta para esta función escalón compuesta, ¿cierto? Que es positiva en tau 1 y es negativa en tau 2. Por lo tanto, cualquier función se puede descomponer como una sumatoria de amplitudes constantes por diferentes funciones de h para diferentes tiempos. Esto finalmente conlleva a una respuesta, que va a ser entonces, en el caso de una entrada de esfuerzo o una respuesta de formación, igual a estas mismas amplitudes por el j, pero evaluado en t menos tau, para cada tau distinto. Y por lo tanto, si hacemos esa sumatoria, la podemos hacer tender a infinito con valores de delta sigma pequeños, y eso va a hacer que colapse en una integral, pero una integral que, como vemos, se puede manipular para que corresponda a una convolución entre el módulo correspondiente, ¿cierto?, por la derivada de la señal de entrada. Ojo acá de que esta integral tiene que ir de menos a infinito, puesto que entre menos infinito y cero puede haber información del polímero que pueda ser interés, la cual podría colapsar simplemente en una constante, en un número, que en este caso particular podría ser el esfuerzo en cero dividido por el módulo no relajado, que sería el módulo elástico en t igual 0, el módulo de relajación elástico en t igual 0. Lo mismo se puede hacer para una función de entrada de formación, para obtener como respuesta el esfuerzo en el tiempo como una convolución de el módulo de relajación por la derivada de la función de entrada, donde también la parte constante, es decir, la integral entre menos infinito y 0, correspondería en este caso a la deformación epsilon en 0 por el módulo no relajado E. Esto es de mucho interés, puesto que podemos, a partir de esta idea, ¿cierto?, obtener la respuesta, ¿cierto?, que tendría el sistema para una función de entrada que, por ejemplo, cíclica, como un seno o un coseno. Podríamos tener que una entrada como epsilon igual a un seno o como un esfuerzo correspondiente. Sabemos que para materiales elásticos lineales, ¿cierto?, que obedecen la ley de Hooke, la relación es directa, solamente hay un cambio de amplitud, y que el desfase entre la entrada y la señal es cero. Las sinusoides coinciden en su frecuencia, en su largo temporal o periodo temporal, ¿cierto? Y en el caso extremo, para un material puramente viscoso, donde se cumple la ley de Newton, ¿cierto?, ahí vemos que si la entrada es una deformación sinoidal, la respuesta sería también una función sinoidal. Si la entrada es un seno, la respuesta sería la derivada de eso, que correspondería al coseno. Y eso es equivalente a expresarlo como un seno, pero desfasado en un valor angular igual a 90 grados o pi medio. Por lo tanto, para un material viscoelástico o un polímero en general, estaríamos entre un comportamiento de la entrada y la respuesta de cero fase a un comportamiento máximo de un desfase de pi medio, ¿cierto? Por lo tanto, los polímeros en general viscoelásticos se mantienen en ese rango con un delta de fase entre 0 y pi medio. Esto nuevamente es interesante porque nos permite definir un módulo complejo asterisco, un módulo elástico complejo que tiene una componente real y una componente imaginaria,
La componente real corresponde al módulo de almacenamiento, ya que representa la parte cristalina del polímero, ¿cierto? Y que estaría asociada al coseno del desfase, y la componente imaginaria corresponde a un módulo de disipación a la parte viscosa asociado a un seno del desfase. La norma de este módulo correspondería simplemente al cociente entre eh, sigma 0 y epsilon 0, dependiendo cuál es señal, cuál es entrada, y podríamos definir el factor de pérdida o tangente del desfase como el cociente entre el módulo de disipación y el módulo de almacenamiento correspondientemente. Por último, destacar que para materiales viscoelásticos uno quisiera aplicar todo lo aprendido en los capítulos anteriores de elasticidad, trabajar de manera matricial al tratarse de problemas en tres dimensiones. Supongamos un material polimérico viscoelástico isotrópico, ¿cierto? Tendríamos esta expresión, las deformaciones corresponderían a una matriz S, ¿cierto? O una matriz de formación por los esfuerzos, ¿cierto? Correspondientes. Ahora bien, si es que los esfuerzos que se aplican son constantes en el tiempo, podríamos armar el tensor de deformación S, ¿cierto? Como se ilustra acá, ¿cierto? Donde acá el J en el tiempo correspondería en cierta forma a uno partido por el módulo elástico. Acá estamos suponiendo que la razón de Poisson, si bien es viscoelástica también, acá no cambia, no es función del tiempo, es constante. Por lo tanto, esa sería la forma que tendría el tensor de deformación, ¿cierto? Para poder compatibilizar los esfuerzos, las deformaciones con los esfuerzos. En la diagonal final, ¿cierto? El término 2, 1 más nu por j sub c, no es más que el módulo de corte, ya que, recordemos, módulo de corte G, para un material isótropo, es igual al módulo E dividido por 2 por 1 más la razón de Poisson. En este caso, lo que uno tiene que tener en esa diagonal es G a la menos 1, porque estamos relacionando gamma con tau a través de la ley de Hooke para corte, ¿cierto? Tau igual a G por gamma, por lo tanto gamma es igual a 1 partido por G por tau. Pero nuevamente, insisto que esto puede realizarse solamente cuando la entrada es constante. Si la entrada ahora es función del tiempo, no podemos aplicar esto. Podemos hacer lo mismo de manera inversa, o sea, podríamos trabajar con un tensor de rigidez, pero siempre que la entrada, la información sea constante, el tensor de rigidez tendría esa forma. Ahí ocupamos el módulo de relajación, ¿cierto? Como lo habíamos visto en los bloques de elasticidad. En vez de E tendríamos E sub R, que es función del tiempo, pero solamente en caso de que el vector de formación de epsilon y gamma fuese constante. Si es función del tiempo no lo podemos hacer, y en ese caso particular tendríamos que volver a la definición de el epsilon en una dirección que sería entonces la convolución de J sub c, ya que estamos teniendo como entrada los esfuerzos para obtener la información, y en este caso tendríamos una combinación de esfuerzos, porque es un caso tridimensional, a través de la ley constitutiva, ¿cierto? Sigma en t menos nu por sigma en y más sigma en z. Eso derivado en el tiempo, según la expresión para la convolución, ¿cierto? Si aplicamos transformada de Laplace, tenemos epsilon barra igual a j barra por Laplace de la derivada del conjunto de esfuerzos en x y z, lo cual a su vez se traduce en s por transformada de esas componentes, y si juntamos o agrupamos ese parámetro s que sale de la transformada de Laplace de la derivada con el módulo j sub c en Laplace, tenemos entonces que en el plano de Laplace la deformación en la componente x sería igual al módulo j sub c en el plano de Carson, o sea, j sub c tilde, por Laplace de la entrada, que ahora puede ser una función del tiempo. De manera que esa sería la manera de poder calcular esto.
Esa sería la forma. Entonces veríamos que si es que tenemos entradas iguales en función del tiempo, tenemos que forzosamente pasarnos al plano de Laplace y tener el vector de los esfuerzos en el plano de Laplace, eh, que son funciones del tiempo transformados en el plano de Laplace, por un tensor de formación S, por así decir, donde ahora J es J en Carson, ¿cierto? Y ya que Poisson se va a considerar constante, independiente del tiempo, y todo esto es un análisis 3D para un material isótropo, el tensor tendría la forma que vemos acá, igual entonces a la respuesta, que sería la deformación en las direcciones X y Z y las direcciones angulares, ¿cierto? Pero todas en el plano de Laplace. Posteriormente uno podría tomar ese resultado y antitransformarlo para llevarlo al plano del tiempo. Bueno, y con eso, bueno, eso mismo estaríamos dando fin a esto. Podemos también, último slide. Y el último slide nos estaría diciendo que de igual forma una entrada correspondiente a deformaciones, ¿cierto? Epsilon X y Z en el tiempo, más las formaciones angulares, ¿cierto? Gamma X, gamma XZ, gamma YZ, habría que transformarlas en el plano de Laplace, tener ese vector transformado y operar sobre un tensor de rigidez, pero con E sub R en el plano de Carson. Ese producto matricial nos va a entregar un vector, ¿cierto? Que sería el vector de respuesta de los esfuerzos, sigma X y Z, y los esfuerzos de corte, XY, XZ y Z, pero nuevamente en el plano de Carson, para lo cual habría que transformar. Bueno, con eso hemos visto muy rápidamente todo el bloque de materia, el cual está disponible en el CIDIN, plataforma de nuestra escuela de ingeniería, y también estaría siendo respaldado por los videos que generé esta semana para aclarar cualquier duda. Espero nos podamos ver la próxima semana para así revisar esto nuevamente, aclarar dudas y poder continuar con lo que es fatiga y fractura para poder entonces terminar la materia del curso para el 6 de diciembre. Nos vemos entonces. Saludos.